Buenas noches, mi nombre es Joaquín Araujo y en calidad de miembro del área de eventos y relaciones institucionales, esta entrevista se trata sobre los retos de política fiscal del próximo gobierno de turno. La primera parte estará a cargo del profesor Gabriel Rodríguez, quien es doctor en Economía por la Universidad de Montreal y se desempeña como docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú y como miembro del Consejo Fiscal. El contexto de esta entrevista surge en discusión con los compañeros del área por la pandemia, pues se evidenció la situación de vulnerabilidad económica de gran parte de la población. Una de las medidas que tomó el gobierno para mitigar esta situación fueron las transferencias monetarias, lo cual representó grandes costos para mitigar esta situación y plantea nuevos retos de política fiscal hacia el futuro, y una de las instituciones que enfrenta estos retos es el Consejo Fiscal. Sin embargo, no es una institución muy conocida, por lo que quisiéramos saber primero qué es el Consejo Fiscal y cuáles son sus principales funciones. Ok, muchas gracias. Buenas noches. Agradezco la invitación por esta entrevista a los miembros de Económica. ¿Qué es el Consejo Fiscal y cuáles son sus funciones principales? A ver, para ser breve, el Consejo Fiscal es una comisión autónoma y técnica del sector público. ¿Ok? ¿Cuáles son sus funciones? Sus funciones son su principal objetivo es fortalecer la transparencia y la institucionalidad de las finanzas públicas. ¿En qué sentido? En que éstas deben ser consistentes o coherentes con el ciclo económico, las políticas fiscales deben ser coherentes con el ciclo económico y la sostenibilidad fiscal. Entre sus funciones más particulares, el Consejo Fiscal debe dar opinión, pero la opinión no es vinculante. Debe dar opinión sobre diferentes aspectos de la parte fiscal. Por ejemplo, hace 2 semanas, el Ministerio de Economía ha presentado el IAPM, que es el informe de actualización de proyecciones macroeconómicas, y el Consejo Fiscal suele emitir opinión sobre las proyecciones que en ese informe haya hecho el Ministerio de Economía. Otro punto en el cual debe emitir opinión es sobre el marco macroeconómico multianual, donde el MEF hace proyecciones de gastos, ingresos, basado en proyecciones de inflación, de PBI tendencial, PBI cíclico y diferentes precios internacionales, etcétera, etcétera. A diferencia del IAPM, la opinión que emite el Consejo Fiscal sobre el marco macroeconómico multianual sí es obligatoria. Aparte de estas cosas, el Consejo Fiscal emite opinión sobre todo aspecto que tenga que ver con política fiscal, gasto fiscal. Por ejemplo, las reglas fiscales, si son cambiadas, el Consejo Fiscal emite una opinión. El Consejo Fiscal emite opinión sobre algunas políticas del gobierno, como están sucediendo ahora sobre, por ejemplo, el Consejo que está proponiendo o aprobando cosas que significan incrementar las cuentas, desajustar las cuentas fiscales. El Consejo Fiscal emite opinión también en esos casos. Y en otros casos que el MEF le solicite. Emite opinión sobre el cumplimiento de reglas fiscales a nivel de gobiernos regionales, a nivel de gobiernos municipales y no solamente a nivel del gobierno central. ¿No? Básicamente esas son sus funciones. Y en todas esas opiniones se trata de analizar las políticas fiscales que tienen que ver con ingresos o gastos, corrientes o de capital, tanto en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? Es básicamente esas las funciones que tiene el Consejo Fiscal, y como parte de esto hay algunos productos que están disponibles en la página web del Consejo Fiscal que los invito a visitar. Por ejemplo, existen notas técnicas, existen documentos de trabajo, existen notas informativas, existen notas de prensa también. Por ejemplo, hace poco se ha sacado una nota de prensa respecto a la aprobación del Congreso sobre la cuestión de política
de salarios, ¿ok? En el sector público, ¿no? Que significa un desajuste fiscal, pero bueno, esas son las principales funciones. Bueno, y como comentábamos, este contexto de la pandemia ha sido un verdadero reto para todas las instituciones del gobierno. En ese sentido, quisiéramos saber cuáles han sido los principales retos que ha afrontado el Consejo Fiscal el año pasado. Efectivamente, el Consejo Fiscal ha afrontado varios retos en el sentido de tener que opinar y dar opinión técnica a las instituciones respectivas, apoyar al MEF con las opiniones y tratar de salir a la prensa para ayudar al sector público cuando ha habido iniciativas fiscales que no han sido, que no son necesariamente coherentes con la sostenibilidad fiscal. En los otros casos en los cuales ha habido la pandemia, también ha dado su opinión sobre la pertinencia de gastar o sacar dinero de algunas partes. Hay algunas variables o algunos conceptos fundamentales que el Consejo Fiscal presta mucha atención. Por ejemplo, el ratio deuda-PBI. ¿No? Que antes de la pandemia en nuestra banda superior de deuda, nuestra banda máxima, si ustedes quieren, era 30%. ¿Ok? Siempre hemos estado abajo del 30% y hemos estado entre los mejores ratios de deuda PBI. El otro factor, la otra variable que toma en cuenta mucho, que tiene que ver con la deuda, evidentemente, es el resultado primario, o que también tiene que ver con el déficit fiscal. Y esto, supuestamente, ante la pandemia, uno debía ir gradualmente, de acuerdo a la regla fiscal que tiene el MEF, deberíamos haber ido, si no había pandemia, progresivamente a un déficit fiscal de 1% respecto al PBI. Obviamente, estas dos cifras que monitorea mucho, tanto el MEF, pero también el Consejo Fiscal, han sido despasadas por la pandemia, por razones valederas y por otras razones también. Entonces, el Consejo Fiscal ha tenido que reaccionar o dar opinión para apoyar los gastos necesarios en este contexto de pandemia y también para opinar, como ya les adelantaba hace un rato, ante intentos de desajuste fiscal. Hay otro concepto importante que maneja el Consejo Fiscal y que se maneja en las cuentas, en la literatura fiscal, que es el espacio fiscal, que es cuánto espacio tiene el gobierno para gastar, ¿ok? Entonces, en la pandemia se han hecho varios gastos. Por ejemplo, el FEM, el fondo para usar en casos de emergencia, prácticamente ha sido gastado. ¿Ok? Después ha habido el quiebre o la suspensión de las reglas fiscales transitoriamente debido a la pandemia y por lo tanto los niveles de deuda pública se han incrementado. El nivel de déficit también se ha incrementado. Entonces, obviamente no se podía decir rígidamente que teníamos que mantener el ratio de deuda o el déficit fiscal porque en una situación de emergencia de salud había que gastar. Y la sostenibilidad fiscal que hemos tenido ante la pandemia nos ha permitido hacer ese gasto, felizmente. ¿Ok? Sin embargo, ese reto en el año 2020 persiste para este año y para los próximos años. Porque el nuevo gobierno no solamente tiene que tomar conciencia de cómo se ha desajustado la deuda pública, cómo se ha desajustado el déficit fiscal, tiene que tomar en cuenta eso y obviamente tiene que alejarse de las promesas que está ofreciendo los dos candidatos para gastar más en determinadas cosas, ¿no? Y ante eso hay retos también que vienen de iniciativas del Congreso que están teniendo o llevando a serios problemas a la economía total de Perú. Por ejemplo, esto del retiro de la ONP, el retiro de las AFPs, el régimen laboral del sector público, la construcción de 4 proyectos por parte del Ministerio de Transportes, son gastos que no están contabilizados en las cuentas actuales. ¿Ok? Entonces la pregunta sería, ¿de dónde se va a sacar dinero para financiar esos proyectos? En el caso de los 4 proyectos del Ministerio de Transporte es un caso diferente, pero en el caso de los proyectos aprobados por el Pleno del Congreso son mucho más
mucho más cuestionables, porque es una institución, el Congreso, que no tiene iniciativa de gastos de acuerdo a la Constitución. Entonces, ¿cómo puede ser que apruebe retiros de altos porcentajes de las AFP, de la ONP y del régimen laboral? Es por eso que no le queda otra cosa al Ejecutivo que ir al Tribunal Constitucional tratando de que se determinen como ilegales esas aprobaciones hechas por el Congreso. El problema es que mientras el Tribunal Constitucional va a decidir qué cosa es lo que sucede, ya se van a estar haciendo los retiros de la ONP y los retiros de la AFP. Hace poco el ministro de Economía, anteriormente jefe del Consejo Fiscal, Waldo Mendoza, ha declarado que hacer o pagar todos los gastos de la ONP es equivalente a, no me acuerdo el factor, pero cierto valor del PBI de China. O sea, ¿de dónde vamos a sacar esa cantidad de dinero? Es imposible. ¿Ok? Entonces yo creo que por ahí entran los retos, porque la deuda pública ahorita está mucho más del 30%, obviamente. Si se hacen estos gastos, la deuda sencillamente se va a perder el control. Si se hacen estos gastos de carreteras o los 4 proyectos del Ministerio de Transporte, simplemente, por ejemplo, se va a desajustar la deuda en alrededor, va a llegar a 44% más o menos. Sí, y eso es tomando en cuenta las proyecciones que ha hecho el Ministerio de Economía en el reciente informe de proyecciones anuales. ¿Qué pasa si no crece el Perú como proyecta el MEF a 4.3 o 4.4? ¿Qué pasa si crecemos en el 2022? Porque no estoy teniendo en cuenta el 2021, que el 2021 podemos crecer bastante, pero por un efecto estadístico, porque el año pasado ha sido tan terrible que este año lo único que va a hacer es lo que se llama un rebote. Entonces, para el 2022, si el Perú no crece 4.3, 4.4 y crece 3, la deuda no sería 44%, sino sería 48%. Y de otro lado, la progresión hacia alcanzar un déficit de 1% cada vez se hace más complicada. Cada vez se hace mucho más imposible de cumplir esto. Entonces, el gobierno que entre va a tener que ver las cuentas claramente, porque parece ser que ninguno de los dos candidatos ve o tiene conciencia de las cuentas fiscales exactamente, pero va a tener que enfrentar esto en el momento que entre a gobernar y va a tener que disciplinarse. O si no lo hace, pues las consecuencias van a ser terribles. Porque ya no tenemos mucho dinero. El fondo de estabilización ya no tenemos dinero. Ya no tenemos dinero. ¿Ok? Entonces, creo yo que el nuevo gobierno tiene muchos retos, pero básicamente yo empezaría con el reto de tomar conciencia de lo que son las cuentas fiscales y en consecuencia tratar de recuperar en algo la fortaleza que teníamos antes, que creo que va a tomar tiempo recuperarla, pero hay que recuperarla. Bueno, y para la tercera pregunta, quisiera regresar o moverme al ámbito de las elecciones. Entre muchas de las propuestas que han sido planteadas por los candidatos, han estado una que ha sido muy novedosa, que va en línea a algunas recomendaciones de los organismos multilaterales y que tiene que ver con la redistribución de la riqueza. Y otra que ha sido muy recurrente para muchos candidatos, no solo en estas elecciones, sino en otras. La primera que me refiero es al impuesto a la riqueza y la segunda es a trasladar porcentajes de PBI a un sector en específico, por ejemplo, en educación o en salud. Entonces quisiera saber cuál es la factibilidad de la realización de estas. Ok, ahí hay dos preguntas y hay bastante que decir. Voy a tratar de resumir un poco, ¿ok? Lo primero que quisiera decir es mi opinión sobre otra cosa que está mucho en debate. Un lado plantea cambiar el modelo económico y otro lado puede plantear no cambiar el modelo económico. Yo creo que el modelo económico ha hecho grandes cosas por el país, pero a nivel macroeconómico.
O sea, hemos logrado crecer, ayudado por los sectores, el sector externo. El Banco Central ha estado haciendo un buen trabajo, por lo tanto la política monetaria ya no es más una fuente de incertidumbre para los agentes económicos, y la política fiscal o el manejo de las cuentas fiscales ha estado siendo ante la pandemia extremadamente ordenado, y por lo tanto también las cuentas fiscales o las variables fiscales han dejado de ser o han estado en proceso de dejar de ser fuente de incertidumbre para los agentes económicos. Entonces, el modelo es criticable en el sentido no macroeconómico. Hemos logrado crecer a tasas buenas, hemos logrado recolectar buenas cantidades de reservas, política monetaria estable, política fiscal también bastante rigurosa y estable. El problema ha sido a nivel precisamente redistributivo. ¿Ok? Es decir, el modelo ha funcionado a nivel macroeconómico, pero a nivel microeconómico no le ha llegado los beneficios macro a la mayor parte de la población. Y efectivamente, lo que se ha obtenido finalmente en los resultados de la primera vuelta es un voto de reacción y de descontento hacia los resultados distributivos de este modelo. ¿Ok? Es decir, el modelo ha crecido, pero como se dice, entre comillas, no ha chorreado, ¿no? O sea, no les ha alcanzado, no ha sido distribuido a gran parte de la población. Y nos ha desnudado a nivel de recursos del Estado, básicamente salud, ¿no? O sea, nos ha desnudado que el modelo ha crecido ha permitido crecer a nivel macroeconómico, pero a nivel micro, a nivel de los sectores de salud, educación, seguimos siendo muy deficientes o muy pobres. Yendo a la propuesta de un impuesto a la riqueza y la otra de un mayor porcentaje del PBI a un sector específico. Creo que antes de responder a esta pregunta o a estas dos preguntas, yo creo que hay que ser conscientes de algo. El Perú tiene un problema de recolección de impuestos. La tasa de colección o de recaudación de impuestos es baja, y más aún en el año 2020, por la pandemia. Por el prorrateo de la declaración de impuestos, todas esas cosas a las empresas, a las personas, ¿no es cierto? Que tenía que hacerse. Pero en general el Perú desde hace muchísimos años tiene un problema de recaudación. ¿Cuánto recaudamos? ¿17, 18, 19% del PBI? Ok, perfecto, es muy bajo. Es muy bajo, ¿ok? Entonces, yo creo que proponer un impuesto a la riqueza o proponer dar un poco más del porcentaje del PBI a un sector son medidas un poco muy cortoplacistas y muy inmediatistas, y además que quieren ganar votos, ¿ok? Yo creo que el Perú, de esto se viene hablando ya muchos años y no se hace. El Perú necesita una reforma tributaria desde hace muchísimo tiempo. Donde puede haber un impuesto a la riqueza, hay que evaluarlo, pero técnicamente. Pero no solamente se necesita eso, se necesita una reforma tributaria completa. No significa que de acá me es fácil ahorita sacar recursos y entonces le pongo un impuesto a estas personas. No se trata de eso, se trata de agarrar y reformular toda la política tributaria del Perú. Somos muy poco recaudadores, es muy alta el porcentaje de evasión, es muy alto el porcentaje de elusión. ¿Y qué cosa es lo que está pasando? Que yo creo que uno de los primeros pasos que hay que hacer es la información. Yo creo que la SUNAT ahora con la factura, los recibos electrónicos ha mejorado mucho, hay una nueva base de datos que es electrónica, está todo bien eso, pero creo que se necesita tener mucha más información sobre los contribuyentes del Perú para poder a partir de ahí establecer un plan tributario. Esto de la reforma tributaria, si ustedes revisan los marcos macroeconómicos multianuales de todos los años del MEF de hace varios años, en todos dice, vamos a recaudar más, vamos a hacer una política contra la evasión, contra la elusión, pero díganme una cosa, ¿se hace? No se hace. Entonces, estas dos cosas que se están mencionando como propuestas, vuelvo a repetir, son inmediatistas, son cortoplacistas. ¿Qué problemas hay con un impuesto a la riqueza? ¿Qué problemas hay? Por ejemplo, una cosa, primeramente hay que saber detectar quiénes son estos grupos o personas que tienen un alto nivel de ingreso
o de riqueza, ¿no es cierto? Entonces, tenemos la capacidad de poder identificar a esos grupos de poder económico, a esas familias o a esos contribuyentes que tienen mucha riqueza. ¿Podemos? Esa sería mi primera pregunta. ¿Somos eficientes para poder identificarlos? Uno. Suponiendo que podemos identificarlos, o suponiendo que imponemos un impuesto a la riqueza, ¿qué cosa es? ¿Un impuesto al ingreso o un impuesto a la riqueza entendida como patrimonio? Si es un impuesto a la riqueza entendida como patrimonio, me parece no eficiente, porque ese impuesto se está imponiendo, es una carga a algo que no está produciendo empleo, ¿ok? No está produciendo empleo, entonces es un impuesto claramente ineficiente, como ustedes lo deben haber aprendido en algunos cursos de la carrera, ¿ok? La otra cosa es, suponiendo que se están imponiendo no al patrimonio, sino a los ingresos, ¿qué impide que, por ejemplo, tú o alguno que tiene muchos ingresos y que va a ser cargado impositivamente, saque su plata del país? Va a originar una salida de capitales. O sea, toda esta parte, la parte negativa de eso. La parte positiva es la parte más cortoplacista que están viendo estas personas que están proponiendo eso, ¿no? Plata inmediata y que supuestamente lo van a dedicar a educación o a las familias pobres, ¿no es cierto? Ahí hay otro problema. ¿Cómo lo van a distribuir eso? Pero yo creo que las consecuencias serían mucho más nefastas. Es decir, la gente básicamente va a sacar la plata del Perú, ¿ok? Y va a invertir menos, porque va a ahorrar menos, y sus ahorros lo van a sacar afuera. ¿Ok? Eso por la parte del impuesto a la riqueza. Por la parte de destinar un mayor porcentaje del PBI a un sector específico. Ahí solamente creo yo que hay que entender un poquito de contabilidad. O sea, ni siquiera hay que ser economistas para eso. Si acabamos de hablar de que más o menos recaudamos entre el 17 y el 19% del PBI, digamos 19%, ¿ah? ¿El presupuesto con qué se arma? Con los ingresos fiscales, ¿no es cierto? Es como cuando uno va a comprar al mercado, ¿no? O sea, yo tengo dinero en mi bolsillo y con eso compro, ¿no es cierto? O sea, no puedo comprar más si es que no tengo más dinero en mi bolsillo o en mi tarjeta de crédito o lo que sea. Entonces, si yo destino, ahorita tiene cuánto el sector de educación, 4% del PBI, ya, le destino 10%, 6 puntos porcentuales más. Ok, ¿y a quién le estoy quitando? Suponiendo que yo le doy 10% a educación, perdón, a educación, perdón, y 7% a salud, que lo necesitan, ¿no es cierto? Nadie duda que esos sectores requieren más dinero, nadie duda de eso. Pero acá hago un paréntesis. Además, no solamente hay que hablar de imponer un impuesto, de recolectar más, sino que hay un tema importante. Yo sigo en mi paréntesis. La calidad y la eficiencia del gasto. Porque Perú puede tener mucho dinero, tal vez. Podemos pasar, por ejemplo, ¿qué pasa si pasamos a un 25% de recolección de impuestos, recaudación de impuestos, recaudación de ingresos, y no sabemos gastarlo? No sirve de nada, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, la eficiencia y la calidad de gasto es primordial. Ese es el otro ingrediente, no solamente tener más dinero. Porque si yo tengo más dinero y voy y lo gasto en cosas inservibles, ¿no es cierto? Que nada productivas, no va a servir de nada. Pero volvamos al caso, cerramos el paréntesis y volvamos al caso. Le doy 10% a educación y le doy 7% a salud. 17%, me queda 2 puntos porcentuales. Eso sería para transporte, para infraestructura, eso sería para defensa, eso sería para, ¿qué otros sectores más tenemos? Algunas empresas estatales, etcétera. O sea, le tengo que quitar a otros lados. Y la infraestructura no es importante. No nos hace falta interconectar un poco más a los pueblos, a las comunidades, para que saquen sus productos agrícolas al mercado nacional al menos. Entonces, esa es una cosa contable solamente. Si aumento a un lado, le quito al otro. Entonces, eso es pues cuando hay que hacer algunas diferencias entre las viabilidades de algunas propuestas que la hacen muchas veces en un contexto de elecciones
y que no tiene mucho fundamento, en este caso económico o, si quieres, macro o microeconómico, ¿no? Finalmente, quisiera remembrar al Perú a los años anteriores al COVID, a la pandemia. Bueno, nosotros gozábamos de una buena fortaleza financiera y de bajos niveles de déficit fiscal y de deuda pública. ¿Cómo el próximo gobierno debería adecuar las reglas fiscales que nos permitieron construir estas fortalezas? Sí, efectivamente, como decíamos, el Perú ha gastado bastante dinero, el Fondo de Estabilización ya se acabó, y además se han suspendido transitoriamente las reglas fiscales, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con el ratio de deuda, el déficit fiscal, y también se han suspendido las reglas, evidentemente, a nivel de las municipalidades, a nivel de los gobiernos regionales y a nivel del gobierno central. Entonces, ahorita estamos en una situación de emergencia, evidentemente, donde las reglas fiscales no están siendo aplicadas, y efectivamente, antes de eso, la fortaleza fiscal que teníamos nos permitía tener crédito más barato, nos permitía estar rankeado en estas empresas de rating, ¿no? Con muy buena calificación, ¿no es cierto? Si comenzamos a tener una deuda muy elevada, no solamente vamos a pagar más intereses, sino que y vamos a tener problemas internos, sino que también vamos a bajar nuestra calificación a nivel internacional, que ahorita es una de las mejores, junto con Chile, por ejemplo, o a veces mejor que la de Chile. Entonces, las reglas están suspendidas, pero creo yo, como lo dije hace un momento, que lo primero que debe hacer el gobierno, o al menos ya debería comenzar a hacerlo los candidatos que están por la segunda vuelta, es tomar conciencia de cómo están las cuentas fiscales ahorita y darse cuenta de que la billetera ya no está llena y que por lo tanto no tengo, o sea, vuelvo al concepto de espacio fiscal. No tengo espacio para gastar. Si quieren, ahorita algunos cálculos muestran que tenemos 1% de espacio fiscal. O sea, un punto porcentual del PBI como espacio fiscal. Pero algunos otros cálculos demuestran que ya estamos en cero. Si seguimos elevando la deuda pública, el déficit primario y todo eso, bueno, el espacio fiscal se va a hacer negativo. ¿Ok? Es decir, que ya no podemos gastar, ya todo es más bien desahorro. Entonces, debe tomar conciencia el nuevo gobierno al entrar inmediatamente en la situación fiscal que tenemos. Creo que en el caso del Banco Central, por ejemplo, no se trata prácticamente de tocar nada, pero en el caso de las cuentas fiscales es como entrar a una nueva empresa, ¿no es cierto? Y hacer una auditoría, ¿no es cierto? Para darse cuenta de la cantidad de dinero que tenemos. Entonces, eso es lo primero que debería hacer la gente que entre a gobernar, tomar conciencia de cómo está la billetera, cómo están las cuentas fiscales, cuáles son los pronósticos de la deuda fiscal, cuáles son los pronósticos del déficit, y lo que debería hacer es un programa para poco a poco, a medida que pase también esta pandemia, a través de la vacunación y todo eso, y la economía se recupere, poco a poco el gobierno debería restablecer las reglas fiscales, es decir, la meta de deuda pública. Obviamente yo no estoy sugiriendo que se vuelva a establecer dentro del próximo año, los próximos 2 años o 3 años, que se vuelva al 30% de meta. Es imposible. Pero sí que alcance un techo, digamos, de 36, 37%, que es lo que está alcanzando ahorita, ¿ok? Y después vaya bajando otra vez. Por ejemplo, en el Consejo Fiscal hemos discutido algo que es, a lo mejor, después de la pandemia, ya no el 30% de ratio de deuda pública ya no debe ser el ratio objetivo. A lo mejor el nuevo objetivo debería ser 35. O sea, también hay que ser capaces de relajar la exigencia a las nuevas condiciones económicas que estamos teniendo, ¿no? Porque ¿de qué sirve ser exigente y volver al 30% si todos los cálculos están demostrando que no podemos volver ese 30%? Entonces, tal vez fijarnos una meta de deuda pública ya no de 30, sino un poquito más elevada, pero también la otra herramienta o el otro punto es que el nuevo gobierno también tiene que comenzar a ajustar las cosas de tal manera que
comience a progresivamente volver a la senda de déficit primario establecida en la ley. Y entonces, y cuando se hacen esas dos cosas, estamos en camino de recuperar otra vez la sostenibilidad fiscal. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo pienso que debe hacer. O sea, camino anterior, progresivamente, evidentemente, relajando tal vez el nivel de deuda pública, no siendo tan estricto, de volver al tren, volver a un ratio un poco mayor, volver progresivamente a un porcentaje del déficit primario y o resultado primario, y poco a poco se van a recuperar otra vez. O sea, lo que hemos ganado de fortaleza y lo hemos perdido debido a la pandemia y también debido a estas cosas que está proponiendo y aprobando el Congreso sin tener facultades para hacerlo, que está haciéndole daño al país, está haciéndole daño a las cuentas fiscales, ¿ok? Todo lo que hemos tenido lo hemos perdido rápidamente, pero es que no había otra. Felizmente que hemos tenido dinero. Imagínense qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido eso. Pero entonces, esa fortaleza fiscal que ustedes mismos mencionan, nos costó mucho lograrlo. Recuperarla va a costar bastante también. Y yo creo que eso es un principio o una conclusión que deben tomar muy en cuenta el nuevo gobierno. O sea, recuperar la fortaleza fiscal no se hace de un año a otro, no se hace de la noche a la mañana. Es eso básicamente mis opiniones al respecto. Muy bien. Nos ha acompañado el profesor Gabriel Rodríguez en esta entrevista y le agradecemos por aceptar la entrevista y esperamos que podamos volver a contar con usted en un futuro. Muchas gracias, Joaquín. Gracias, Melissa. Gracias, María Alejandra. Encantado en otro momento de poder colaborar con ustedes. Les deseo mucha suerte en la revista y en estas otras cosas que están haciendo eventos paralelos a la publicación, que me parece buenas ideas y espero que sigan así. Les deseo mucha suerte. Cuídense mucho.